Amigos, estamos de vuelta en esta ocasión con Guillermo Abad. Él es el principal de Justicia Vial. Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Siempre un gusto estar aquí con usted. ¿Qué es Justicia Vial? Empecemos por ahí. Bueno, es una organización ciudadana conformada por familiares y amigos de víctimas de siniestros de tránsito que tiene como objetivo principal velar por el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico en transporte, tránsito y seguridad vial, así como promover la cultura vial en el país. Esto indudablemente hace que se necesiten recursos. ¿De dónde consiguen ustedes los recursos para financiar principalmente todos esos estudios, esa obra que ustedes realizan como Justicia Vial? Bueno, primeramente, para decir la verdad y hacer las denuncias o ejercer la Contraloría Social, que es lo que principalmente hace Justicia Vial, no se necesitan muchos recursos. Lo que sí se necesita es la fuerza de voluntad para hacerlo y la convicción para hacerlo. De ahí, esto no quiere decir que no podamos hacer autogestión, que es como nos logramos financiar. Muchas de estas autogestión se la realiza a través de conferencias, de charlas que normalmente las suelo dar yo, y a cambio de aquello percibimos algunos recursos que nos sirven para hacer los talleres, la política pública, que es la que luego solemos presentar ante las autoridades en beneficio de la ciudad. Es así como funciona Justicia Vial. ¿Desde qué año existe Justicia Vial? Curiosamente, este año, en diciembre de este año, vamos a cumplir 15 años de existencia. Fue el 22 de diciembre del 2002 cuando Justicia Vial se creó, e iniciamos nuestra tarea justamente denunciando la venta de títulos de conducción profesional a nivel nacional. Es decir, de entrada nos inauguramos con una gran denuncia y además también con un gran problema, porque realmente a pesar de que teníamos todas las pruebas para demostrar que estas licencias se vendían y estos títulos de conducción se vendían y más no cumplían con los aspirantes con las regulaciones que, dicho sea de paso, para ese entonces eran bastante simples, pero sin embargo esas regulaciones simples no se las cumplían, y simplemente por una cantidad de dinero que recuerdo en ese entonces se hablaba de $500, le entregaban un título profesional y usted podía salir a manejar. ¿Es un problema que sigue latente? Sí, sigue latente. Nuestra denuncia llevó a que las escuelas se cierren del 2003 al 2008. En el 2008 se reaperturaron, hubieron 2 años que trabajaron relativamente bien, y después, desde el 2010 en adelante, empezaron las reformas reglamentarias de bajar de 2 años a 1 año, luego de 1 año a 6 meses, luego de 6 meses a cursos de fines de semana, y la cantidad de licencias que se emitían eran inmensamente grandes, es decir, las entregaban al granel, y evidentemente no había la capacidad ni administrativa ni operativa. ¿Esto está un poco más controlado? Yo creo que ahora, con el Pacto por la Seguridad Vial, se van a empezar a controlar. En los 10 años de vigencia de la ley, que coinciden con los 10 años del gobierno del presidente Correa, realmente hubo muy poco control. Pero pregunto esto porque Jorge Llanes, que es el presidente de los transportistas urbanos aquí en Quito, hace pocos días, en información del diario La Hora, decía que justamente que ellos no se hacen responsables por los choferes de ellos, porque eso es lo que les entregan las escuelas de conducción. Bueno, eso es una salida muy, muy fácil, ¿no? Creo yo, porque ellos tienen una obligación como empresa de capacitar o recapacitar o de generar cursos a su mano de obra. Es como que si se cae un avión, que nos diga la aerolínea que no es culpa de él porque ese es lo que le da. Son los pilotos que han entregado. No es así. Las empresas aéreas continuamente están enviando a sus pilotos, independientemente en dónde se hayan graduado, están continuamente enviándolos a que se simuladores. Por supuesto. Además de que la ley exige a las operadoras de transporte, a través del contrato de operación, parámetros de calidad de servicio, en donde está uno de esos parámetros es la seguridad. Y la seguridad, que comprende que las operadoras continuamente estén capacitando a sus conductores. Entonces, un poco quererse lavar las manos de esa manera tan olímpica tampoco es muy cierto. De que es verdad que la mano de obra es mala, estamos totalmente de acuerdo, pero eso no es un justificativo para decir vayan nomás, reclámenles a ellos, no es nuestra responsabilidad. Tienen su corresponsabilidad y tienen que ellos mismos, como operadoras, capacitar a los conductores. Algunas las hacen, otras no.
en algunos casos, yo sé que Translatinos, por lo que he podido ver en redes sociales, están capacitando. Pero hay otras que no lo hacen, que les importa muy poco. Inclusive en algunas ocasiones, hasta cuando uno se ofrece para dar una capacitación de manera gratuita, es casi que imposible, porque no tienen ni siquiera... No les interesa. No les interesa, no hay la capacidad de convocatoria por parte de las operadoras para reunir a sus conductores. Es decir, desde ahí uno nos empieza a dar cuenta de que hay un desorden interno en las propias operadoras de transporte, lo que se ve reflejado en el día a día en las carreteras y en las vías de nuestro país. Se inauguraron entonces hace 15 años precisamente con esa pelea, ¿no? Y en estos 15 años han de haber recogido ustedes un sinnúmero de denuncias, un sinnúmero de datos, debe haber un sinnúmero de situaciones precisamente que se han recogido por parte de Justicia Vial. Sí, hemos ido por varios caminos. Uno, el que es el de la Contraloría Social, observar las razones del por qué se ha irrespetado la ley, no solo por parte de los usuarios viales, sino de quienes tienen que hacer cumplir la ley, que en este caso es la autoridad. Entonces hemos ido por el lado de la Contraloría Social y de la denuncia. Denuncia que no solo la hemos hecho en medios de comunicación, sino denuncia que hemos ido a las Cortes de Justicia y hemos asumido la responsabilidad de lo que hemos denunciado. Eso por un lado. Por otro lado, hemos generado política pública a través del aporte ciudadano de otro tipo de instituciones, ya sea de la academia o de organizaciones ciudadanas similares a las nuestras, que hemos aportado para la creación de una política pública. No se olvide usted que fuimos los promotores para las reformas a la ley de tránsito, que en ese entonces solo era de tránsito, la del 1996, y en el 2006 hizo ya una primera reforma en el Congreso, a la cual en ese mismo entonces estaba ingresando justamente el expresidente Correa, quien ya se adelantó a vetarla, dijo que le iba a vetar totalmente porque le iba a crear una nueva ley. Participamos en la creación de esa nueva ley, que es la que actualmente está vigente, que es la del 2008. Paralelamente a esta política pública también se trabajó en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que era una disposición legal que venía desde el año 96 inclusive, pero que no se la cumplía. Seguro que luego tuvo que también ser observado porque no se estaba cumpliendo con el espíritu de ese seguro, que era garantizar la atención médica gratuita de toda víctima de siniestro de tránsito en cualquier hospital, sea público o privado. De ahí planteamos también algún tipo de política pública relacionada con los reglamentos que permitan la aplicabilidad de la ley, cosa que en un principio no se estaba dando porque justamente esta ley necesitaba no solo reglamentos generales sino específicos para hacerla totalmente aplicable, pero compromisos políticos gremiales no permitían que ésta se cumpliera. Ejemplo, el que los vehículos de transporte público pasen a ser parte de las operadoras y no existe esa relación socio-bus, que es la que tanto daño le hace a la visión y gestión operativa y empresarial. Es decir, en el momento, cuando pasa algún evento, algún siniestro, algo, las operadoras no tienen nada que ver. ¿Es así? Sí, claro, por supuesto, se lavan las manos y nunca han permitido esa corresponsabilidad que deberían tener. En un momento dado la ley generaba una corresponsabilidad en alguna de las reformas. Es decir, la sanción va al bus, va al dueño seguramente, pero no va a la operadora, a pesar de que el dueño es socio o accionista de la operadora. Sí, pero ahí es donde hay una divergencia y hay un contrasentido, porque si uno va a una operadora de transporte, lo que va a encontrar es que tiene 100 socios y consecuentemente 100 empresas unipersonales, en donde Juan es dueño del bus 1, Pedro es dueño del bus 2, y esa relación socio-bus es la que le deslinda de responsabilidad a la operadora en caso de un siniestro. Por eso cuando hay un siniestro, pues quien está frenteando judicialmente en ese siniestro es el dueño del bus, no es ni el gerente de la operadora ni ningún directivo de la operadora. Ellos se cubren en el sentido de tratar de demostrar de que ese siniestro fue responsabilidad del conductor o del dueño del bus para no involucrar al operador y no tener una sanción administrativa como la suspensión o la revocatoria. Pero sí se han dado estas suspensiones a los operadores, sobre todo en transporte interprovincial.
Sí, han sido suspensiones más no revocatoria. ¿Cuál es la diferencia entre suspensión y revocatoria? La suspensión se da mientras se investiga por el siniestro. Un lapso de tiempo. Sí, es temporal y mientras se investiga el siniestro, y efectivamente así tiene que ser, porque en este caso las operadoras tendrán que dar todas las pruebas de descargo para demostrar que no fue una negligencia. Pero si se demuestra la negligencia, en un primer momento la ley obligaba a la revocatoria del permiso de operación de la operadora. Luego hay algún tipo de reforma, pero ahora tenemos el contrato de operación. Y el contrato de operación establece claramente parámetros de calidad de servicio. Y si es que usted no cumple con ese contrato, como cualquier otro contrato de operación, terminar unilateralmente. Se lo puede terminar. Y esos contratos de operación no han entrado en vigencia como la ley lo establece. El contrato de operación que actualmente tenemos es un permiso de operación, en realidad, en donde prácticamente no existe la contraprestación por parte del operador. ¿Por qué no han entrado en ejecución estos contratos? Por compromisos políticos gremiales, así de simple, y deberían, en el momento que entrarían los contratos de operación en vigencia, tal cual... O sea, existe todo para ponerlos en funcionamiento. Pero claro, no existe mandato no legal. La voluntad. Exactamente, entonces en ese momento, cuando no hay el contrato de operación vigente, como lo establece la ley y los reglamentos, quien termina perdiendo es el usuario. Porque es el usuario quien está desprotegido, es el usuario quien tiene un mal servicio, es el usuario el que está maltratado. Si se aplicarían los contratos de operación, la historia sería otra. Y además también, estos contratos de operación les permiten organizarse de mejor manera a las operadoras. Y los socios de las operadoras, al estar debidamente organizados, no solo por un contrato de operación, sino por todas las herramientas que da la ley, les aseguro que tendrían un mejor ingreso, les aseguraría que tendrían una mejor visión y gestión empresarial en sus operadoras, tendrían más bienestar, pero resulta que... Pero no queremos entenderlo eso. Sí, ¿nos gusta el desorden o...? Haciendo un análisis más profundo, hay muchas personas que viven del desorden y más no del orden. Y ahí nos lleva a hilar un poco más fino, pero lo que sí estoy seguro es que las bases del transporte público y comercial, cuando sientan o que se les dé o se aplique la ley para tener un mejor orden, les aseguro que tendrían mejores días. Es decir, leyes, normas, reglamentos, todo existe. Lo que no existe es la voluntad, no se ha puesto en práctica precisamente esas leyes, normas y reglamentos. Justamente por esta razón, dentro del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, Justicia Vial ha planteado la auditoría de gestión a la Agencia Nacional de Tránsito en la parte operativa y administrativa. ¿Para qué? Para ver las razones del por qué se ha inobservado la ley durante 10 años. Saber si es que estas inobservancias son por negligencia, por ineficiencia, por corrupción o porque realmente hay algún articulado que hay que cambiar o porque la ley es inaplicable. Pero a nuestro criterio no va por ahí. Creo que más bien ha faltado la voluntad que usted acaba de mencionar y también el que no existen manuales o procedimientos internos que permitan unificar o articular la ley con ciertos reglamentos, con el reglamento general y esto a su vez con reglamentos específicos. No existen los protocolos, ¿no? Es decir, si pasa esto, actúa tal agente, pasa esto, viene este otro, viene este otro, viene este otro, todo ya concatenado con leyes, reglamentos y normas. Por poner un ejemplo, a ver, ¿cuál es el manual o cuál es debería existir un manual en el cual nos indique cómo entregar un contrato de operación, cómo entregar un incremento de cupo? Es decir, el manual, el protocolo, el procedimiento. A mi parecer eso está faltando y eso es lo que desarticula el espíritu de la ley con la aplicación de la misma. Eso es lo que queremos entrar a ver, qué es lo que ha pasado y por qué en tanto tiempo no nos hemos dado cuenta de que es necesario un manual, que es necesario un procedimiento. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta? ¿Qué responde esa inobservancia? Porque una persona que está al frente de una institución claramente se va a dar cuenta de que no se ha podido aplicar la normativa en un 100% porque faltan estos manuales. Entonces, ¿qué es lo que le impidió la aplicación de estos manuales? ¿Qué es lo que motivó el no aplicar estos manuales o el no crear estos manuales? Además de que hay algo que es importante, la ley nuestra es tan generosa que le permite al director ejecutivo crear una infinidad de reglamentaciones, de manuales y de resoluciones que permitan darle aplicabilidad a la ley. Entonces, si había esa
generosidad de la ley, esa apertura de la ley, para que se puedan hacer las respectivas reglamentaciones, ¿por qué no se las hicieron? Entonces ahí vamos a ir encontrando la punta del ovillo del problema del transporte, del tránsito y la seguridad vial en nuestro país. El caso es el mismo, entiendo, para Quito, ¿no? Quito es el municipio de Quito tiene la competencia total sobre lo que es el transporte y la movilidad, pero las fallas son las mismas que a nivel nacional y que son las que las hemos estado hablando. Cuando se creó el COTAD, se cometió a nuestro criterio, y lo hicimos público en su momento, se cometió un error. Solo se habló si es que los gobiernos autónomos descentralizados iban a tener la capacidad operativa sobre los problemas en transporte, en tránsito y en seguridad vial. Cuando nosotros dijimos tienen que ver la capacidad resolutiva, porque no se les está dando una ejecución de tal o cual área. No, se les está dando un problema, es decir, un problema de 50 años que no ha sido resuelto, se lo parceló y se le entregó a cada gobierno autónomo descentralizado, pero solo midiendo la capacidad operativa y no resolutiva. Entonces, cuando recibieron los gobiernos autónomos descentralizados, recibieron un problema. Pensaban que solo el tránsito es recibir los ingresos por matriculación, por paraca, y no era así, no solo es ingreso, multas, claro. Es una gran cantidad de ingresos y un gran problema. Entonces, al parcelar el problema, se recibieron todas las, si me permite el término, las taras que tiene este sector, ¿no? Y ponerse a resolver en el camino y no haber tenido la capacidad resolutiva nos genera los problemas que actualmente tenemos. Además, al no existir manuales, al no existir protocolos, se le empezó a ir de las manos al organismo central, al organismo nacional, se le empezó a ir de las manos los incrementos de cupo, los cambios de socio, porque los gobiernos autónomos descentralizados, de manera equivocada y errónea, empezaron a entregar rutas y frecuencias, por ejemplo, ¿no? Sin darse cuenta de que esto tiene que tener un control por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Y ahora, cuando ya se dieron esas rutas y frecuencias de manera antitécnica y a mi criterio, inclusive al margen de la ley, por no estar bien encasilladas en el espíritu de la misma, resulta ser que ahora la Agencia Nacional de Tránsito no puede revocar esas disposiciones locales. Creo que ahí es necesario, por ejemplo, una reforma a la ley, porque tendría la autoridad nacional la capacidad de revocar un permiso de operación, una ruta o una frecuencia que un gobierno autónomo descentralizado la ha entregado de manera indebida. El valor del pasaje en el transporte público que se está discutiendo aquí en Quito, ¿eso sí es competencia? Ahora, y la palabra competencia, ¿no?, que ha asomado en el último tiempo, ¿eso sí es competencia del municipio como algo operativo o eso es resolutivo? El determinar el incremento o no de esa tarifa de transporte. Bueno, son en realidad las dos cosas y es competencia del municipio. Y para ello tiene que hacer cumplir lo que la ley establece, parámetros de calidad de servicio. Los señores transportistas, en el caso de Quito, creo que perdieron su gran oportunidad de tener un incremento progresivo y gradual. Cuando conversamos con ellos, porque siempre la justicia vial ha tenido la apertura en aquello y entendemos que se deben hacer incrementos de tarifas progresivos y graduales en tanto y en cuanto estos estén enmarcados dentro de los parámetros de calidad de servicio. Esa es la condición. Y cuando conversábamos con los dirigentes no decíamos que era necesario poner ciertas exigencias máximas, sino progresivas. Entendemos de que esto hay que darle un cambio progresivo y gradual y que ese incremento también se vaya dando en base a ese cumplimiento. Es decir, la pusimos fácil. Inclusive planteábamos de que primero se presente un modelo de gestión, porque si no hay modelo de gestión, ¿cómo vamos a tener la garantía de que van a administrar bien la empresa o la operadora? Modelo de gestión es otra cosa de cómo voy a administrar la operadora. Y ese modelo de gestión no se presentó. A eso habría que sumarle que ya estábamos cerca de llegar a un acuerdo. Creo que hubieron talleres que la misma justicia los propuso para dialogar sobre el tema. Sin embargo, la ansiedad pudo más que la prudencia y se lanzaron a un paro.
¿no? Y en ese momento pues se hicieron un harakiri a nuestro criterio, porque quedó en evidencia lo que realmente iba a pasar después de un incremento de la tarifa. Seguir con el maltrato, seguir con el mal servicio. Yo lo decía de manera analógica, que era como cuando ellos están al frente de un semáforo, ¿no? Tienen el rojo, ya está a punto de ponerse en verde para cruzar y se cruzaron el rojo. Acá fue igual, ya estaban a punto de tener el verde de la ciudadanía, del Consejo Metropolitano, pero a pesar de eso hubo 46 millones que se entregaron como compensación por parte del municipio. Que bueno, eso es otro tema, que es el del subsidio, el de la compensación, que también a nuestro criterio fue un error del señor alcalde Rodas, y eso lo dijimos hace 2 años y medio atrás. Hace 2 años y medio atrás, o 3 inclusive, nos sentamos en la mesa entre el Observatorio de Movilidad, Justicia Vial, Covial y los señores transportistas, y llegamos a un acuerdo de trabajar en parámetros de calidad de servicio. Y creo que ahí perdió la gran oportunidad del señor alcalde de fijar una tarifa, ¿no? Una tarifa basada en parámetros de calidad de servicio. Creo que estaba el ambiente propicio para aquello, ¿no? Sin embargo, se fueron por la compensación. Compensación que, dicho sea de paso, a mi criterio terminó siendo un subsidio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La compensación es cuando justamente, como su nombre lo dice, compensa la media tarifa que no tiene que ser asumida por el señor transportista. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cuándo esto se convierte en subsidio? Cuando no tenemos un control, porque la compensación es para los niños, para los escolares, para los adultos mayores o para las personas con capacidades especiales. ¿Cuál ha sido el control sobre aquello? ¿Cuántos alumnos realmente se subieron? ¿Cuántos estudiantes se subieron? ¿Cuántas personas con discapacidad se subieron? ¿Cuántas personas adultas mayores se subieron? No tenemos el registro, no existe un registro. Si se pagaron compensaciones en épocas de vacaciones, es subsidio, ¿no? Y a cambio de eso tenía que existir un mejoramiento del servicio. Y se está confundiendo que mejoramiento del servicio es simplemente comprar un bus nuevo. No, ese es patrimonio de los señores, pues, ¿no? Y obviamente es parte, sí, de un servicio, pero ese es un patrimonio de los señores. Ese patrimonio le queda al transportista, con la plata de todos. Un buen servicio, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo no creo que necesariamente tengan que decirnos, hay que comprar un bus nuevo y con eso ya se mejora el servicio. No, el mejoramiento del servicio es una infinidad de Cuando cosas. nos subimos a un bus no decimos qué lindo está este bus, sino que vayamos cómodos, que tengamos asientos, que no seamos empujados, que no existe el acoso a las mujeres. Que existe un modelo de gestión, que el conductor respete las señales de tránsito. El correteo. Efectivamente, nos dicen, ¿no? Hemos puesto sistemas de GPS para monitorear a nuestros conductores. Pues deben tener el sistema de GPS apagado, porque nosotros vemos en las vías todos los días correteando. Vemos a todos los días a un señor que se baja del bus y se cruza todas las intersecciones arriesgando su propia vida para ir a ponchar el reloj. O sea, realmente no hay organización. O tengo el GPS, pero como yo mismo administro los datos, entonces... Sí, realmente esas inversiones, empezando desde el propio bus, que no digo que esté mal, pero ese bus, ese patrimonio es de él, ¿no? Entonces, la plata de todos sirvió para que él se compre un carro nuevo, ¿no? Si vamos efectivamente a aquello, es decir, no es que se mejoró el servicio, sino primero se mejoró el patrimonio del transportista y luego el servicio queda en lo mismo, porque nos siguen maltratando en un bus nuevo, se siguen cruzando el rojo en un bus nuevo, nos siguen llevando atosigados de gente en un bus nuevo, siguen yendo a exceso de velocidad en un bus nuevo. Por favor. Entiendo lo de la contaminación, sí, porque eso no solo le responde a un tema de ellos, eso es un tema de la gasolina, del diésel, del combustible, ¿no? Que es un combustible que no tiene buena calidad. Pero las demás cosas, por favor, o sea, tienen que cambiar, y ahora Justicia Vial es tajante en este tema. Mejoren el servicio y punto. ¿Ha faltado liderazgo por parte del municipio? Miren, yo creo que el liderazgo en el tema del municipio, en este caso, lo empezó a llevar la ciudadanía.
como así debería ser. Y estuvimos a punto, a mi criterio, de llegar a un acuerdo. Hubo un escenario propicio. Propicio. Pero, reitero, haciendo una analogía como la mencioné hace poco, les pasó lo mismo que les pasa en las intersecciones. Tenían el rojo, estaba a punto de ponerse en verde, pero se cruzaron el rojo. Aquí estaban a punto de obtener una tarifa que estaba siendo debidamente consensuada. No esperaron una semana más, se fueron al paro y regresaron a foja cero, regresaron a la indignación que la ciudadanía sintió, el ver bajar, que les bajen a las personas de los buses que estaban de alguna manera colaborando. Por favor. O sea, ese fue el claro ejemplo de cómo nos tratan todos los días. Entonces, el diálogo, a nuestro criterio, se rompió. Primero, debería haber sanciones, porque la ley establece claramente las sanciones que se deben dar en el caso de parizar un transporte público, cosa que la autoridad no la ha hecho. Deberían haberse revocado los permisos de operación de entrada, y la autoridad no lo ha hecho. Y ahora nos habla de tarifa, de que en 60 días o en 30 días van a mejorar el servicio. Lo que no han hecho y no lo hicieron en 30 años, lo van a cambiar en 30 días, muy difícilmente. Y si es que quisieran cambiar, deberían traernos el modelo de gestión, a mi criterio. Aquí está, así es como voy a operar, así es como voy a manejarme, ¿no? Pero resulta que no, nos quieren meter el cuento de que van a cambiar. En algo superficial, que es súbanos el valor de la tarifa. Miren, es cuestión de salir a las vías de la ciudad. Yo les invito a cualquier dirigente gremial del transporte público de Quito que salgamos a las vías y veamos. Y no le echemos la culpa tan solo al conductor. También hay una corresponsabilidad. Sí, que el conductor muy probablemente compró la licencia, sí, eso ya lo sabemos. Pero eso no es el justificativo para decir, no es mi culpa. No, las operadoras deberían pasar, por ejemplo, para tener una mejor visión y gestión empresarial, deberían pasar los buses a nombre de las operadoras. Déjennos ver si es que ya han hecho aquello. Nos dicen que sí, pero si es que fuese así, no tendríamos tanta competencia en las vías. Porque si fuese así, ya tendríamos un gerente que sabría en qué momento sacar 3 buses y en qué momento sacar 5 buses y en qué momento sacar 7 buses, o por último, solo sacar un bus. Pero no, siguen las competencias. Porque el correteo no solamente es entre actores de diversas cooperativas, sino entre de la misma cooperativa. Exactamente. Si son de la misma cooperativa, significa de que ese bus responde a los ingresos del dueño del bus. Y usted le dice al señor del conductor, ¿este bus de quién es? Y le va a decir, no es de la cooperativa X, Y, Z, sino es de Juanito, es de Pepito, es de Carlitos. Entonces, ahí nos damos cuenta que el esquema socio-vehículo continúa, cuando en realidad debería ser socio-acción, socio-certificado de aportación. Pero mientras eso no cambie, los usuarios del transporte público de Quito estaremos sometidos a un desorden, a un maltrato y a un pésimo servicio. Esto es tan informal que los conductores no son afiliados al Seguro Social, no tienen los beneficios de ley, es decir, es una informalidad. ¿Cuánto gana diario un chofer? ¿Ustedes tienen un estimado en base a los estudios que han hecho? Esa es la informalidad que usted acaba de mencionar, es otro gran problema, porque ellos ganan según la caja, ¿no? Hacen la caja, llegaron por eso el correteo, ¿no? Exacto. Y eso funciona de dos maneras. Una que va, bueno, de las dos maneras va en contra de la ciudadanía, pero pensando en el tema de servicio en general. Si es que ellos hacen caja a las 6 de la tarde, hasta luego, voy a guardar el carro porque ya terminé mi trabajo. ¿Y quién controla si efectivamente dejaron o no la ruta y la frecuencia, que también es sancionada, dicha sea de paso, por la propia ley? No tenemos un control de aquello. No sabemos si el bus ya está dando el servicio. Y si todos cumplieron a las 7 de la noche, ya no tenemos servicio en determinada frecuencia. Exactamente. Por eso, 8 de la noche ya no hay buses, porque muchos hicieron caja. Y los que no hicieron caja seguirán dándose vueltas y vueltas y vueltas hasta completar la caja. Y no solamente en la frecuencia de ellos, sino haciendo otras frecuencias y rutas. Y en desmedro de la salud de ese conductor, en desmedro del bienestar de ese conductor. Es decir, hay un desorden total. Entonces, ¿qué se debe hacer para mejorar el servicio de transporte público? Hacer cumplir la ley. Les guste o no les guste. Creo que la oportunidad para dialogar se acabó. Y se acabó no por culpa ni de la ciudadanía ni de la autoridad, sino
por la ansiedad que tuvieron los señores transportistas en no esperar una semana más, en donde se podía dilucidar de manera efectiva y positiva a favor de ellos una tarifa. Guillermo, gracias por haber estado aquí. A usted por la invitación. Okay. Amigos, Guillermo Abad, él es el principal de Justicia Vial, que es una organización ciudadana y nos ha estado explicando, haciéndonos que nos empapemos un poco de todo el tema vial, el tema transporte, el tema tarifas, el tema reglamentación, leyes, normas, lo que no existen protocolos, etcétera, etcétera. Seguirá siendo invitado a este espacio para poder seguir desarrollando varios temas. Las enteras órdenes. Amigos, hasta la próxima. Felicidades.